Gracias. Era el panorama político con Fernando Egaña, 7:42 minutos. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Juan Carlos Sosa. Bienvenido, Juan Carlos, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Juan Carlos, candidato presidencial, ha despertado mucha... Pero ¿cuáles han sido las reacciones, Juan Carlos, desde tu lanzamiento, que es el último que se ha operado, creo yo, ¿no? ¿O fue después de Cecilia Sosa? No sé, pero creo que... No, pero con la diferencia que Juan Carlos nos está planteando ir a un candidato en las primarias, sí, de la MUP, sino una opción propia, no diferenciada. Sí, por eso es que llama tanto la atención, ¿no? Bueno, esto ha generado todo tipo de reacciones, muy pasionales, eso sí, todas, muy acaloradas. Yo pienso que todavía, bueno, necesito más tiempo para que la gente vaya entendiendo qué es lo que me mueve para tomar una decisión como esta, y para que efectivamente el país, sobre todo el país que se opone a este régimen, se dé cuenta que lo que nosotros estamos planteando van a conseguir muchas respuestas que están buscando, y van a ver en mí un aliado, en el sentido de que el país necesita urgentemente a alguien que primero se vaya por la calle del medio diciendo las cosas tal como son, tal como están pasando, sin divorciarse de la realidad, sino al contrario, confrontar los problemas con contundencia y de alguna manera plantear soluciones. Y evidentemente dos puntos que son claves y que son esenciales. Uno tiene que ver con el tema electoral, de las condiciones para unas elecciones libres y democráticas, que es un tema que no se está abordando con profundidad, que no se está tomando en cuenta a la hora de diseñar las estrategias políticas por parte de sectores opositores, y que si no se aborda, simplemente invitar al país a unas elecciones tal y como está la infraestructura del CNE es un disparate. Entonces yo creo que el país necesita urgentemente tener un candidato presidencial que internamente, es decir, dentro del CNE y dentro de la contienda electoral, vele, luche por esas condiciones para que efectivamente las elecciones no sean una farsa. Y el otro punto que es clave, que es absolutamente esencial, tiene que ver con la visión del país, la visión de Estado, la visión de sociedad. Yo creo que Venezuela, una de las grandes tragedias que tiene, es el haber concebido un macroestado rentista, bajo la concepción de que ese estado rentista iba a distribuir esa renta proporcionalmente y todos íbamos a vivir felices y contentos, ¿no? Y resulta que con el tiempo eso lo que hizo fue generar una sociedad cada vez más dependiente de las dádivas del Estado y cada vez más incapaz de generar riqueza. Entonces yo creo que es importante y fundamental que exista una alternativa en el escenario político que plantee unas políticas públicas distintas a aquellas que nos estancaron en el tercer mundo. Unas políticas públicas modernas, progresistas, que direccionen a Venezuela hacia este siglo XXI que está caminando con una velocidad tan rápida, ¿no? Conversamos con Juan Carlos Sosa, la hora en Venezuela 7. Escuchábamos a José Gregorio Kendo, 7:49 minutos. Nos acompaña Juan Carlos Sosa aquí. Sí, por cierto, que ya empiezan a llegar, Juan Carlos, para que vayas anotando los comentarios a los cuales puedes tú agregar los tuyos. Juan Carlos Sosa critica la unidad representada por la MUD, la Mesa de la Unidad. Otro que no entiende que la unión y no él es la fuerza para salir de esto. Por otro lado, vamos a tener desde el paraíso al soberano Jorge Núñez. Adelante. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido. Bueno, bienvenido el invitado Sosa, que yo lo he visto como muy buen técnico petrolero, pero ahora veo que tiene inclinaciones políticas. Bienvenido entonces a la pelea política y vamos a ver cuáles son sus planteamientos. Yo tengo algunas preguntas a él. En la introducción que estabas haciendo dijiste que uno que va a ir por la calle del medio eres tú. Te pregunto, ¿los otros no van por la calle del medio? En segundo lugar, ¿cuál es tu tendencia, vamos a decir, filosófica o política económica, de derecha, de izquierda, para ir conociéndote y ver cuáles son tus planes? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las críticas que tienes a la MUD? Porque si bien queremos conocerlas, eso me indica que entonces tú no estás dentro de la MUD, sino que ellos tienen tu tienda aparte, lo cual también no deja de ser interesante. Y por otro lado, ¿qué crees tú acerca del CNE y la actitud que ha tenido la gente de la MUD? Pues ya que estás ahí, y bueno, vamos a ver cómo te defiendas en este ruedo político, que Manuel Felipe y Maki saben que no somos, y yo también lo sé, que no es nada fácil. Muy buenos días y gracias. Gracias, amigo. En línea la soberana Teresa Padilla, desde el centro. Adelante, Teresa, bienvenida. Gracias, Manuel Felipe. ¿Cómo estás? Maki, buenos días. Saludos al invitado.
Bueno, acabo de ver una entrevista hace un rato que le hicieron en Globovisión a este señor, se llama Oscar Chemel. Oscar Chemel, sí. Sí, pero no sé que me confundí con otro nombre. Oscar Chemel. La verdad es que sus declaraciones me parecieron medio insólitas y muchas cosas, ¿no? Sobre todo esto de que Chávez todavía tiene, a ver qué el invitado que ustedes tienen allí, ¿qué opina de esto, no? Que Chávez todavía tiene el 55% porque lo que siente la gente por él es así como una visión religiosa, o sea, fanatismo religioso, ¿no? Y que la enfermedad de Chávez, y que ha logrado, unir tanto a opositores como a chavistas, y yo digo, lo que siente la oposición con la enfermedad de Chávez no es nada positivo, al contrario, es muy negativo. En lo que a mí respecta, uno siempre ha tenido una gran incertidumbre con respecto a eso, así que yo no veo cuál es la opinión. Por otro lado, la noticia en todos los periódicos hoy, por supuesto, es esta actuación que le hace Estados Unidos a Freddy Bernal y a ese general Rivera Alcalá Cordones, que ya el Wally Maclé lo había nombrado cuando hizo sus declaraciones, antes de traerlo acá, sus declaraciones allá en Colombia, ¿no? Lo que pasa es que ese señor, ese general, nunca se ha investigado porque es uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez. Él pertenece al grupito ese de generales estrellas de Hugo Chávez, los que lo apoyan. Gracias, hasta luego. Gracias. En línea el soberano Jesús Correa del Paraíso. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días. Un saludo para ustedes y un abrazo para el invitado. Y respecto al invitado, yo le haría una pregunta a él. Mira, en el señor Juan Carlos, doctor Juan Carlos, esta es una corrida, este es un clásico presidente de la República. Y ese clásico necesita muchas llaves. Dentro de esas llaves es la mesa de la unidad. Estamos en un periodo muy difícil dentro de si no va la mesa de la unidad con todos sus candidatos y esas elecciones previas que son las primarias. Mira, no hay resultado, no hay ningún resultado práctico, como diría Mario Moreno Cantinca. Muchos riesgos sin ningún resultado práctico. De todas maneras, es importante porque mientras más contendientes haya, mejor, pero en un solo pote, utilizando la mesa de la unidad y los mismos principios que hay ahí, que el resultado de ese lote o ese paquete pues, de opciones, mientras más accionados hayan, mejor. Y de ese gran sorteo que habrá, entonces el resultado de ese sorteo es el presidente de la República y con eso lograríamos ese 10 o 15 o 20% que tú pudieras tener o que usted pudiera tener para ver cómo cortamos el 20% que tenemos de obtención en el país. Pero solo ni el llanero solitario puede emprender una carrera de esta envergadura en el año 2011. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, llanero solitario. Ahí tienes bastante material. Bueno, voy a empezar quizás por la última intervención de Jesús. Gracias por hacerla y me da la oportunidad de explicar muy bien este tema de la unidad, ¿no? y de la mesa. Yo sería feliz, y lo he dicho muchísimas veces, y lo reitero, medirme en unas elecciones primarias y, bueno, efectivamente, en justa lid, que resulte vencedor el que haga la propuesta mejor y el que se identifique mejor con la gente. Evidentemente, yo estoy totalmente a favor de eso, pero a mí no me pueden pedir, es decir, a una persona como yo que he estado tantos años denunciando los vicios del CNE, denunciando que hay un registro electoral permanente con más de 3 millones de votantes fantasmas, de que hay unas máquinas bidireccionales que pueden ser perfectamente manipulables y que por eso fueron prohibidas en países con alto nivel tecnológico como Alemania y Japón, que de 5 rectores, 4 sean chavistas y por lo tanto todo y absolutamente todos los procesos internos están parcializados, las migraciones de los votantes, que manden votantes que votan en Caracas, los manden a qué sé yo, a Río Caribe, al Amazonas a votar, en pocas palabras, para que no puedan votar, personas que tienen hasta 10 y 20 cédulas de identidad. Todas estas cosas se han denunciado
una y otra vez por mi persona. Entonces yo no me puedo someter a unas primarias que utilizan ese proceso para elegir al candidato de la oposición, porque entonces obviamente ese candidato resultaría pues de un proceso viciado y después no tendría ninguna autoridad moral para denunciar fraudes electorales, porque si él fue electo a través de ese sistema, ¿cómo después puede denunciarlo? Se pierde toda la coherencia, todo el poder moral y la autoridad moral que se pueda tener para hacer denuncias y para, como dicen, y para cobrar esas denuncias, ¿no? Entonces esa quizás es una de las principales, por no decir la principal razón por la cual yo no puedo ser consecuente con mis posiciones y a la vez medirme en esas primarias como están planteadas por la oposición. Por eso que yo les digo, bueno, vamos a organizar esas primarias, ¿por qué no las organizamos entonces con otro sistema? Ninguna ley obliga a que la oposición tenga que utilizar el CNE para organizar esas primarias. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué quieren seguir legitimando a un árbitro que sabemos que juega para Chávez? A una infraestructura que está montada para mantener indefinidamente a Chávez en el poder. No a Diosdado Cabello, no a Bernal, no a los diputados, a Chávez. En el juego de Chávez, macabro, él necesita tener oposición. Entonces él puede perfectamente conceder derrotas como ha hecho en el pasado. Pero esas derrotas no le afectan su poder en lo absoluto, puesto que esto es un país presidencialista donde el Ejecutivo controla casi todo el dinero. El 98% de las divisas que le entran al país le entran a Chávez. Las gobernaciones y alcaldías no tienen recursos propios y tienen que salir a mendigarle a Chávez los recursos. Entonces a Chávez no le importa para nada que exista alguna gobernación y alcaldía, no le importa para nada que existan algunas diputaciones, pero sí le importa conservar la presidencia de la República. Entonces yo lo que digo es que precisamente como nos estamos jugando lo que nos estamos jugando en diciembre de 2012, le haríamos un flaco favor al país, si estuviéramos pensando exclusivamente en nuestros intereses partidistas, es decir, conservar ciertos espacios en las alcaldías y gobernaciones, pero sacrificando la presidencia, que en definitiva es lo que altera más la salud y las perspectivas y el destino del país. Entonces, primero hay que limpiar ese CNE. Si no se limpia el CNE, es absurdo organizar unas primarias con él. Y la segunda gran razón tiene que ver con la ideología, y eso responde quizás a otra de las preguntas anteriores. Yo no soy socialista, yo no creo en el macroestado, yo no creo en la distribución de la renta de dávidas y de limosna. Yo creo en una sociedad que a través de sus individuos es capaz de generar riqueza. Yo creo en oportunidades de empleo, yo creo en inversiones, yo creo en progreso, yo creo en modernidad, yo creo en el siglo XXI, yo creo en todas aquellas cosas que se vienen implementando en los países industrializados, en los países desarrollados, y que precisamente por eso les ha permitido ser países industrializados y países desarrollados. Y son políticas públicas que se han aplicado en el sudeste asiático, en Asia Central, en Europa, en América, en todo el mundo, y han demostrado contundentemente que son eficientes y que generan los resultados rápidos de progreso y bienestar. Y eso es lo que yo quiero para Venezuela. Yo no me quiero conformar con mediocridad, yo no me quiero conformar con cosas chiquitas, yo quiero un país grande, yo quiero un país moderno y creo que lo podemos lograr. Entonces pienso que los venezolanos merecen esa alternativa. Y dentro de la Mesa de la Unidad, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque ya quisiera yo que esas propuestas estuvieran para apoyarlas, pero no están. Todo lo que uno lee que sale de la Mesa de la Unidad está demasiado imbuido en los 13 años que queremos superar. Está demasiado imbuido en esa filosofía de sociedad y de Estado que yo quiero superar y que creo que el país merece superar. Entonces no me pueden pedir a mí, como efectivamente la Mesa de la Unidad exige que como condición sine qua non, que el candidato que resulte de esas primarias necesariamente tiene que adoptar el plan de gobierno que ellos han diseñado. Y ese es un plan de gobierno que a mi juicio es equivocado, que plantea unas políticas públicas equivocadas, que siguen manteniendo a Venezuela en el tercer mundo. Entonces, esas dos razones, uno, condiciones electorales, dos, políticas públicas que lleven a Venezuela al progreso, son esenciales que estén en el discurso político y en la alternativa que se le ofrezca al país. Y como yo siempre digo, el país escoge, yo no le estoy poniendo una metralleta a nadie para que me elija a mí, yo estoy simplemente planteando una alternativa y la gente verá, porque si mi alternativa es buena, bueno, porque la unidad no se puede volcar hacia esa alternativa. Nadie está diciendo que no se pueda volcar la unidad hacia esa alternativa. Y el 65% del país, dicho sea de paso, hoy en día no se identifica ni con la Mesa de la Unidad ni con Chávez. Esa gente necesita una voz, esa gente necesita una representación, esa gente necesita un liderazgo, y eso, bueno, eso es básicamente lo que se le está planteando. Conversamos con Juan Carlos Sosa, vamos al Bueno amigos, son los 8:04 minutos, continuamos aquí con nuestro invitado de la mañana de hoy, Juan Carlos Sosa, que es candidato presidencial, que es además un abogado y que está aquí pues exponiendo sus ideas en torno a lo que es experto petrolero, claro, esto lo sabemos.
tiene su revista petrolera, lo hemos entrevistado aquí en otras oportunidades, pero es la primera vez que viene después de haber optado por lanzar su candidatura presidencial. Vamos a continuar conversando con él. Me gustaría entonces, ya que él es tan frontal en su planteamiento, a lo cual por cierto tiene legítimo derecho, sería bueno analizar aquí también esa postura de aquellos que piensan que no se puede enfrentar al gobierno, que no se puede enfrentar a Chávez, que eso sería de alguna manera una forma de desvirtuar o desnaturalizar este tipo de contienda electoral y democrática. Antes de eso, Juan Carlos, quisiera que escucháramos a Mateo Briceño, el soberano que nos llama en esta oportunidad de Latillo. Adelante. Señor Mateo Briceño, por favor, hable un poquitico más alto. Perdone que siempre lo fastidie con esto, pero siempre hay problemas con su línea hacia el Latillo. Muy bien, hablaré un poco más duro. Estoy de acuerdo con la posición de Juan Carlos Sosa en una visión sobre el Estado venezolano manejado a través de una ideología política, el socialismo, que fracasó en todo el mundo. Lo que yo no estoy de acuerdo con Juan Carlos Sosa es que tú dices que no quieres participar dentro de las primarias porque las primarias están sujetas y amarradas a un órgano que se llama el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero entonces, ¿cómo vas a hacer tú, si vas a ser el candidato presidencial? Porque si vas a ser el candidato presidencial, tienes que estar sujeto a las normativas de un órgano nacional que se llama el Consejo Nacional Electoral. Que son tramposos y vagabundos, eso lo sabemos nosotros, pero nosotros hemos tenido una maquinaria política electoral con todos los partidos políticos que hemos ganado elecciones. Lo es que el Consejo Nacional Electoral nos ha dado las gobernaciones con la finalidad de satisfacer una cierta porción política del pueblo venezolano. Discúlpame, yo creo sinceramente que si el que va a ser candidato presidencial y se va a enfrentar a Chávez, si no tiene una maquinaria política y una maquinaria electoral, no puede hacer nada, porque los testigos, eso fue lo que nos pasó a nosotros en las elecciones, Juan Carlos, del año 2006. En el año 2006 hubo un partido dirigido por el secretario general, General Ramos Aló, que dijo, yo no voy a participar y yo no voy a apoyar a Manuel Rosales. ¿Qué pasó? El 40% de los circuitos electorales quedaron completamente desasistidos porque nosotros no teníamos presencia ahí como testigos y como vigilantes. ¿Qué hizo Chávez? Nos metió 2,5 millones de votos de diferencia y esos fueron los resultados. Yo creo que este es un momento difícil para todos nosotros los venezolanos y que tenemos que enfocarnos simple y llanamente que un solo candidato con una maquinaria bien manejada le podemos y le vamos a ganar a Chávez. Gracias. Gracias. En línea la soberana Lidia Agüero de Cachi. Adelante. Buenos días. Sí, adelante. Mira, un poco, bueno, yo me salgo un poquito del tema, pero fíjate, ayer Nicolás Maduro expresó, porque lo llevaron a los hospitales, y él le dijo que él iba a solucionar el problema de los sueldos a los médicos. Yo quisiera que los doctores que me están escuchando o el gremio médico vean que eso es mentira. En relaciones exteriores, Nicolás Maduro no ha podido resolvernos el problema a nosotros. Estamos pidiendo un aumento de sueldo, no estamos pidiendo, nos deben el aumento de sueldo desde el año 2010 por contratación colectiva. Si Nicolás Maduro no hace cumplir la contratación colectiva de relaciones exteriores, donde él es el ministro, ¿cómo él va a decir públicamente ayer que le va a solucionar el problema de sueldo a los médicos? Yo quisiera que la gente escuchara la mentira que están diciéndole al pueblo y que vean en el espejo el problema que tenemos todos los trabajadores de relaciones exteriores. Es un poco con lo que estaban diciendo la gente ayer allá a los médicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, un comentario. Bueno, voy a también, nuevamente empezando por el comentario de Mateo Briceño, es decir, desde atrás para adelante. Mateo, gracias por tus comentarios y los respeto, pero no los comparto. Y tengo derecho a no compartirlos. Pues. Yo no pienso que esto se trate de maquinarias electorales. Precisamente por estar tan imbuidos en el tema de las maquinarias electorales y en lo electoral, hemos descuidado los temas que realmente son trascendentes e importantes y hemos descuidado la conexión emocional con la inmensidad del pueblo venezolano.
Nosotros tenemos que comenzar en una situación tan crítica como la que vivimos a enfrentar esto con un poco más de profundidad y un poco más de profesionalismo en el sentido de desmenuzar realmente cuál es la raíz de los problemas. Primero, esa conexión emocional es fundamental, es decir, hay que trascender lo de las maquinarias electorales, que dicho sea de paso, en mi caso la tengo. Tengo un partido político que me apoya, tengo un movimiento civil que me apoya, hay muchísimos grupos de la sociedad civil que me están apoyando y se van a seguir sumando, porque todavía faltan unos cuantos meses para las elecciones. En la medida que yo vaya recorriendo más y más el país, estoy seguro que cada vez más grupos, cada vez más personas irán apoyándome y esa maquinaria se irá fortaleciendo cada vez más. Pero aún así, obviamente, no podemos ganar las elecciones en 2012 con el CNE que tenemos. Y no se trata de tener testigos de mesa, porque el fraude es mucho más sofisticado que eso. Es un fraude tecnológico, a menos que nos, tomemos pastillas de chiquitolina y nos metamos dentro de la máquina. Es imposible evitar ese fraude. Y también es imposible tener testigos en 100% de las mesas, como se ha comprobado en el pasado. Eso va a seguir sucediendo. Entonces hay que cambiar esa infraestructura que hace que en el momento en que no se cuide una mesa bien, entonces nos meten un fraude. Porque el fraude está allí. El fraude está allí no solamente el día de la votación, sino mucho antes con el registro electoral permanente. Y con respecto a la supuesta contradicción de ser candidato con un CNE que estoy cuestionando, y lo he escrito reiteradamente y lo vuelvo a decir, yo no estoy cuestionando el poder electoral como poder público del Estado de la República, y ante ese poder público yo me estoy inscribiendo como candidato. Yo lo que cuestiono profundamente es el procedimiento electoral, es decir, el proceso que se aplica para llevar a cabo las elecciones. Durante mi candidatura yo voy a ser el vigilante de la sociedad de esas condiciones, voy a exigir esas condiciones, voy a exigir nuestro derecho, voy a pedir que nos respeten lo que es nuestro derecho constitucional y electoral que se está violando ahorita. Yo estoy pidiendo que se respete la ley que se está violando al tener de 5 rectores 4 chavistas, por Dios. Y no me vengan con la cosa de que, bueno, con fraude y sin fraude igual votamos, porque es una falta de seriedad, ¿vale? Estamos llegando a diciembre de 2012, después de 13 años en un país totalmente destruido y en cimiento, y todavía seguimos diciendo que con todo el juez tramposo vamos a seguir sometiéndonos a ese juez. Pues no, señor. No, señor, el país se merece otra cosa, y eso es precisamente lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a buscar que un juez sea imparcial, y vamos a construir una fuerza que exija eso. Y si no se logra eso, esa misma fuerza entonces tendrá que exigir que se logre la libertad por otras vías. Pero no podemos seguir con esa falta de seriedad, bueno, vamos con un juez que no sirve, un juez tramposo, sabemos que nos van a hacer trampa, pero igual vamos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos quieren sus gobernaciones y sus alcaldías. Pues no, señor. Pues no, señor. Eso se acabó. Eso se acabó. Y con mi candidatura precisamente eso es lo que estoy planteando. No vamos a seguir calándonos esa. Punto y final. Tan sencillo como eso. Teresa Araujo, la soberana Teresa Araujo llama de La Pastora. Adelante, Teresa. Adelante. Y él sabe que este CNE está amañado. Es el CNE político del que ¿cómo él va a hacer para que el CNE quite las manos que tiene para él ganar las elecciones? Y si es primeramente la unidad, bueno, él tiene opción, hace una cosa, que se mire en el espejo de la policía, perdió y perdió. Y gracias. Bueno, en línea el soberano Carlos Rodríguez de Bellomonte. Adelante, Carlos. Buenos días, Máximo, Manuel Felipe, y saludo a Juan Carlos Apuro. Juan Carlos, la verdad es que yo te había leído por los medios alternativos, por el Facebook, y la verdad es que me había generado una gran admiración. Pero escuchándote hoy con tantas contradicciones, la verdad es que veo que tiene un pasticho de ideas en el cerebro, y la verdad es que no va realmente hacia ningún lado. Yo creo que es bueno, así como tú le pides al resto de la sociedad que reflexione sobre tu mismo pensamiento. Buenos días y muchas gracias. Gracias. Unos comentarios. Bueno, el problema es que no señaló las contradicciones, pero de todas maneras sí sería interesante, porque mucha gente se puede estar preguntando, Juan Carlos, bueno, tú no aceptas, ya aclaraste que no es contra la institución que estás, porque sabes que es necesario un Consejo Nacional Electoral, sino que lo que no aceptas es que proceda de la manera como lo hace y que nosotros además lo aceptemos pasivamente, ¿no? Así es. Pero por otro lado, la gente se podrá estar preguntando, si tú, vamos a suponer, resulta favorecido con la mayoría de la confianza popular para que seas candidato y estás inscrito en ese CNE, ¿cómo haces tú entonces para acudir a esas elecciones? ¿Y quién va a ser el árbitro? ¿Quién los va a tutelar?
Bueno, antes de contestar, Juan Carlos, tenemos que ir al corte. La hora en Venezuela son las... Bien, amigos, son las 8:18 minutos. Estamos aquí en Venezuela al día. Nuestro invitado el día de hoy es Juan Carlos Sosa, candidato presidencial, experto petrolero y además abogado de la República. Estábamos escuchándolos a todos ustedes. Él tiene sus comentarios. Yo recuerdo el planteamiento que te hice. Yo no sé si lo recuerdas o te lo tengo que repetir. Es decir, si tú resultas, porque tú ahorita estás haciendo tu planteamiento, que muy legítimamente tienes derecho a hacerlo, pero por supuesto, de la gente también va a tener derecho a decir, mira, me gusta lo que te dice Juan Carlos Sosa, o no me gusta, me parece que es una torpeza lo que está haciendo en este momento, me parece que no tiene sentido, entonces no lo apoyo, tan simple como eso. Pero si a ti te respalda una mayoría suficiente como para que puedas mantener tu candidatura, ¿qué pasa? O sea, ¿quién va a ser el tutor de tus elecciones? Bueno, porque la gente lo que te dice es no hay otra cosa. El tutor de mis elecciones va a ser ese 65% del país que no tiene en este momento voz. Nosotros vamos a hacer una fuerza contundente. Vamos a crear en estos meses una fuerza avasalladora. Escriban mis palabras aquí porque eso va a ser exactamente así. Venezuela necesita la voz que yo le estoy dando. En el sentido de que hay muchísimos millones de venezolanos que ya dijeron ya basta. No nos calamos más esta. Entonces, esa gente que va a apoyar nuestra propuesta y nuestra alternativa va a ser una fuerza lo suficientemente contundente como para exigir esas condiciones que estamos pidiendo. Y si no nos dan las condiciones que estamos pidiendo, pues entonces, bueno, hacer algo al respecto. Lo que no podemos seguir es bajo la premisa de que, bueno, como es muy difícil cambiar el sistema, entonces me hago parte del sistema. Como no puedo cambiar, como me decía en el receso Manuel Felipe, como no tengo mis armas propias, entonces le voy a pedir las armas al enemigo, por Dios santísimo. Pero ellos lo que están planteando, Juan Carlos, no es hacerse parte del sistema, sino es, bueno, tengo esta situación, aquí realmente pues estamos en unas condiciones de autocracia, una condición dictatorial, en donde los poderes no son independientes, el poder electoral es un poder más, por lo tanto, ahí está. No podemos construir otro en el camino, vamos a contrarrestar eso con unidad y con un caudal de votos tan importante que el triunfo sea imposible desconocerlo. Ese es el planteamiento que se opone al tuyo. Y estamos atrapados en una falacia, porque en 2004 la oposición estuvo unida, ¿y qué pasó? En 2006 la oposición estuvo unida, ¿y qué pasó? En todos los procesos electorales la oposición está unida, ¿y qué ha pasado? Seguimos cada vez hundiéndonos más, el país cada vez más pobre, el país cada vez más relegado del progreso y del bienestar, los venezolanos yéndose a otros países porque aquí no hayan forma de conseguir un trabajo decente y ganar un dinero decente para sustentar a su familia. Entonces de eso se trata, aquí no podemos seguir bajo la premisa que, bueno, como es tan difícil, entonces me adapto, porque al adaptarse es precisamente lo que nos tiene atrapados. Nosotros como sociedad tenemos que buscar entonces una compuerta, una válvula de escape. O sea, si el sistema electoral nos está ahorcando, pues señor, vamos entonces a buscar otra puerta, que no sea esa, que sea legítima y constitucional, obviamente, porque ¿quién ha dicho que la única vía legítima y constitucional tiene que ser morir con un tramposo, con un vicio, con una cosa que no nos permite abrir la puerta hacia la libertad? ¿Por qué tenemos que quedar atrapados en este cuarto oscuro solamente porque el bombillo esté malo? Bueno, si el bombillo está malo, vamos a dar una patada a la puerta y vamos a hacer que entre luz. Ahora, cuando yo digo patada a la puerta para que entre luz, ojo, no estoy diciendo nada que tenga que ver, digamos, que sea contrario a la Constitución, que sea contrario a las leyes, todo lo contrario. Yo pienso que precisamente quien está dando un golpe de Estado todos los días es este régimen. Quien está dando un golpe de Estado todos los días es este Consejo Nacional Electoral tramposo. Entonces yo no puedo entender cómo la oposición, ante lo que nos estamos jugando en 2012, no vea estas cosas y decida legitimar al CNE utilizando sus procedimientos para elegir su candidato. Eso para mí no tiene ni pies ni cabeza y es inaceptable. Y así le respondo al señor que intervino hace rato. Lo que yo estoy haciendo está totalmente en consecuencia con lo que ha sido mi pensamiento de toda mi vida. Y precisamente por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque me he cansado de advertirlo, me he cansado de escribirlo, me he cansado de decirlo. ¿Y qué ha pasado? No nos escuchan, no nos oyen. Bueno, entonces vamos a meternos en el ruedo, pues. Vamos a ser candidatos legítimos, a ver si ahora sí nos van a escuchar. Porque el tema que yo estaba viendo es que desde el marco en que yo me encontraba, en la sociedad civil, diciendo y advirtiendo y aconsejando, no me estaban escuchando.
Entonces me di cuenta que me estaba pasando la dinámica, bueno, de los 5 jugadores que están sentados a la mesa con cartas marcadas y un revólver sobre la mesa cargado, y yo diciendo, ese revólver está cargado, esas cartas están marcadas, no sigan jugando, y los jugadores me dicen, tú te callas, nosotros somos los que estamos jugando y nosotros aceptamos estas cartas marcadas y este revólver cargado. Pues entonces, bueno, no señor, vamos a tener un candidato que va a decir, no me calo el juego con estas cartas marcadas, y no me calo este revólver cargado, o me cambian el revólver, o me cambian las cartas, o no hay juego. Pues tan simple como eso. Y vamos a ver cómo responde la sociedad venezolana. Vuelvo y repito, yo no estoy poniendo a nadie una pistola en la cabeza para que me apoye. Yo voy a plantear una alternativa. Si la gente está de acuerdo con esa alternativa, la apoyará. Si no, bueno, tendrán a la mesa de la unidad, se cogerán a la mesa de la unidad y por ahí se irán. Y como dicen algunos, por mí votará mi perro y mi mamá. Pues entonces, ¿cuál es la preocupación? Si por mí vamos a votar el perro y la mamá, entonces no tiene nada de que preocuparse. Ahora, si yo creo que ese 65% comienza a tener voz y me empieza a apoyar, estoy seguro que vamos a lograr el cambio histórico que estamos buscando. Pues. Bueno, Juan Carlos, este final es muy elocuente porque evidentemente es muy democrático. Señores, yo planteo esto, si quieren me apoyan y si no, no. Así es. Juan Carlos Sosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por haber participado. Ya no nos queda sino decirles que bueno, hasta el lunes.